están acá estos jóvenes, hoy es el día de la sociología, de las reflexiones, que obviamente te van a servir a vos. Con mucho cariño te lo damos y un saludo nuevamente a las poblaciones que nos escuchan acá alrededor, también a través de, nos podés ver por el Facebook, con Tumpa OSL, y ahí vas a poder ver el programa. Acá estamos conversando con Enrique Fernández. Práctica bastante mala, inferior, indeseable, que se caracteriza por algunos aspectos. En primer lugar, el primitivismo en política se pone de manifiesto por la importancia mayor que se concede a la violencia. Yo hacía referencia al hombre de las cavernas y naturalmente lo que uno imagina es la violencia. Quiere resolver un problema de convivencia, se recurre a la fuerza. Y cuando predomina la violencia en política, nos encontramos ante una expresión de este primitivismo. Pero no es lo único. Cuando prevalece la irracionalidad en política, es también otro caso en el que nosotros podemos advertir la presencia de políticos primitivos, casi cavernícolas, gente que no valora las ideas y en lugar de ello se deja gobernar por las emociones, las pasiones. Finalmente, además, como en el caso del primitivismo en política, de contemplar la violencia y la irracionalidad, nos topamos con el fenómeno de las superficialidades. Porque así como sucedía hace miles de años, un hombre era incapaz de realizar reflexiones, meditaciones con cierta profundidad, lo mismo puede suceder actualmente. El hombre primitivo en política, en consecuencia, se caracteriza por ser violento a fin de resolver las diferentes disputas con el prójimo. Segundo, irracional, prevaleciendo lo emotivo, las pasiones. Y tercero, superficial, porque cuando corresponde analizar el fondo de la cuestión, no lo puede hacer. Todo esto termina desencadenando mayores problemas sociales y lo que se busca, en resumen, es mejorar ese nivel, dejar la política primitiva y acceder a una jerarquía un poco más razonable. Sí, yo quiero resaltar también que hoy en día hay corrientes políticas que rescatan ser primitivos. Hay una corriente que se llama anarquismo primitivista, que más o menos ellos indican que toda la cuestión de la civilización, toda la cuestión evolutiva, todo lo que ha sido desde empezar con el patriarcado, empezar con las cuestiones políticas, etcétera, nos han llevado a que el hombre sea una persona de consumo. Entonces estas personas quieren volver hacia esos estados porque hay una situación también de que el planeta Tierra está muriendo gracias a la tecnología, gracias a la ciencia. Entonces lo importante es volver a esos estados primitivos porque son estados de naturaleza, son estados donde, hemos hablado en algún momento, donde el hombre era bueno, ¿no? Ese mito del buen salvaje, etcétera. Entonces por eso John Searle habla de eso y se basa mucho en este pensador de la escuela de Frankfurt, que es Theodor Adorno. Entonces habla mucho de lo que hoy en día es el consumismo, la dialéctica negativa, es decir, que estamos avanzando a un estado donde el hombre se deshumaniza. Entonces la única forma de volver a la humanidad es volver a esos estados primitivos, ¿no? Esos estados buenos de la naturaleza, donde el individuo no tiene gobierno, no existe gobierno, donde no hay ningún tipo de opresión, dice, no hay ningún tipo de personas oprimidas, ya sea por un gobierno, por un rey, las mujeres tampoco serían oprimidas, dice esta filosofía, que descansa en una especie de individualismo, pero volver a lo ecológico. Hay un sentimiento ecologista muy profundo, ecólatra, es decir, que salvar la humanidad, y para salvar la humanidad tenemos que desechar toda la tecnología, toda la ciencia que está destruyendo esta madre tierra. Su bandera es el negro y el verde. Es decir, hay un movimiento muy grande de personas que están impulsadas por estas cuestiones políticas de ecología, de antisistema, anticapitalismo, anticientificidad, antiindustrialismo y claro, lo más radical representa estos movimientos
anarquistas, primitivistas, ¿no? Lo más radical. Yo he querido traer eso aquí para la consideración como el grado más extremo de primitivismo hoy en día. Sí, bien lo describe Enrique, ¿no? Con las características que hacen a las prácticas primitivistas. Y Luis Cristian nos da una visión de un tipo de movimiento que es específicamente enmarcado en esa línea. Pero nosotros podemos encontrar prácticas primitivistas en cualquier otra clase de ideologías, en cualquier otra clase de regímenes. A ver, entendamos el primitivismo en política como una concepción de la realidad en la que una apreciación de la realidad en la que los adelantos, en la que el desarrollo de la civilización ha ido degenerando al hombre, ha ido trayéndole mal, no solamente a una cuestión ecológica, que también es cierto, como lo decía Luis Cristian, sino inclusive hasta cuestiones tecnológicas. El desarrollo de las nuevas tecnologías, de adelantos, le hubiese traído un mal, y también, y eso es a donde tenemos que aterrizar, en el campo político. La idea de instituciones, de límites, de juzgados, de constituciones y de demás frenos o demás mecanismos para la resolución de conflictos y para la convivencia, para los primitivistas no están bien. Estos métodos, ya sea que corrompen al hombre o que al final son controlados por las élites o por el poder, no valen para ellos, para quienes usan estas prácticas. ¿Por qué? Porque hubiesen sido negativos para el desarrollo del hombre. Ellos, como bien decía también Luis Cristian, desearían volver a un estado de naturaleza, puede ser un estado comunitario o cualquier otra clase de ellos, en el que todos estos mecanismos no existan. ¿Para qué? Para que el hombre sea como debería ser, un ser bueno, un ser que sepa convivir de manera natural, por decirlo así. Lógicamente, esto para nuestra comprensión, sobre todo en el mundo occidental y en este desarrollo, se puede entender como algo casi falto de sensatez, ¿no? Porque justamente abriría el abanico para esas prácticas que detallaba Enrique. La violencia, la irracionalidad, los caprichos de algún otro sector. Como ya no existiría una norma, no existirían instituciones, se abriría ese paraguas por el que podría operarse de cualquier otra manera. Bueno, yo creo que habría que empezar por decir qué es primitivo, ¿no? Y empezar por decir si ser primitivo es bueno o es malo. A mí me gustaría distinguir entre lo primitivo desde dos aspectos. Primero, el aspecto natural, digamos. Y desde ese punto de vista, en lo del respeto a la naturaleza, a la madre tierra, etcétera, tal vez tenga algo de positivo el primitivismo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la civilización, de la evolución de la civilización, de las instituciones, de la legislación, creo que ahí es donde tiene algo de malo el primitivismo, porque precisamente los años han pasado para evolucionar y tener instituciones, leyes que se deben respetar y que hacen más posible, hacedera y buena nuestra coexistencia, ¿no es cierto? Ese coestar que decía Heidegger. Bueno, yo creo que eso es importante distinguir, y desde ese punto de vista a mí me gustaría saber en lo político, yo creo que lo primitivo será bueno o será malo. Eso es lo que yo quisiera debatir hoy aquí. ¿Y desde qué punto de vista sería malo? Yo creo que lo primitivo en política se refiere hoy a lo violento, ¿no es cierto? Al ser violento, al imponer las cosas por la fuerza. Y desde ese punto de vista también yo quisiera saber qué ideologías son primitivas. ¿Habrá ideologías primitivas? ¿Será, digamos, el socialismo una ideología primitiva? ¿El capitalismo? ¿El fascismo? Yo creo que ahí tendríamos que hablar un poco acerca de eso. Y para empezar, yo creo que el primitivismo tiene esos dos aspectos, ¿no? En lo institucional, de evolución, puede ser negativo el primitivismo, y en lo natural puede tener sus aspectos positivos. Un tema central que se tendría que considerar es el concepto de progreso, porque claro está, lo ha subrayado Luis Cristian, es imprescindible determinar si ha existido una evolución que tenga esta faceta institucional que señalaron Andrés y Henry, y que en definitiva permita que nosotros podamos concluir que sí existe una obra que debe ser defendida. Pero no se debe olvidar que por más que exista un reconocimiento formal de estas instituciones y que existan leyes que hayan reconocido su vigencia, que hablen de separación de poderes, entre otras cosas, hay actitudes y prácticas de los individuos que todavía tal vez formen parte de estadios pasados, de épocas primitivas,
cavernarias, porque no basta con el propósito de avanzar como sociedad con tener esas instituciones una obra formal, sino también depende mucho de los cambios que hubiesen sido operados en ese individuo que tal vez no esté a la altura del desafío, de la época, del tiempo y de lo que supuestamente hemos avanzado. Entonces, en ese caso sí se puede notar que existiría una disociación entre lo que establecen esas normas muy civilizadas, modernas y de avanzada, y de las actitudes y conductas que uno puede identificar en quienes componen una clase política. ¿Quién más puede agregar algo? A ver, así yo cortito veo para que ir? el primitivismo tiene que ver mucho con el igualitarismo, ¿no? Digamos que tener una sociedad donde todos sean iguales, más o menos en algún sentido se puede homologar con lo que decía Popper en algún momento. Hay un momento de las sociedades que son sociedades cerradas, sociedades tribales. ¿Qué significa eso? Son sociedades igualitarias, donde se intenta que todos sean iguales, y en ese intento de que igualar a todos se empobrece, ¿no? Se empobrecen a las personas. Mientras que las sociedades abiertas, en contraposición a esas sociedades cerradas, tribales, son sociedades donde prima la libertad principalmente. Entonces, obviamente, a la pregunta y provocación de Henry, de decir qué ideologías estuvieran bajo sentimientos tribales, son el socialismo, y más bien el capitalismo iría más bien por una sociedad abierta, sociedad libre. Y lo digo así de frente y claramente, ¿no? Digamos, lo primitivo y provocadoramente va en un sentido igualitarista. Y si nosotros vemos el pensamiento de estos anarquistas primitivistas, ellos dicen que la sociedad tiene que ser igualitarista, no por nada. Yo puedo decir que incluso el capitalismo puede ser primitivo. ¿Por qué? A ver, porque en un capitalismo, entre comillas, salvaje, ¿no es cierto?, que prima la ley del más fuerte, ¿no? El que tiene más capital, mayor habilidad, más competencia, se impone. Y eso me hace recuerdo a un libro de Rudyard Kipling, creo que es el libro de la selva, ¿no?, que dice, la primera ley en la historia del hombre es la ley de la selva. O sea, es algo sumamente primitivo, la ley de la selva, que se impone el más fuerte. Tal vez algo similar pase en el capitalismo. Yo más bien diría que si no. tiene más capital, yo tengo más acciones. Exacto. O Es sea, que no se Y impone yo la decido fuerza. si cierro la empresa o no. Yo o si lo que va. veo es que el capitalismo es un sistema económico donde se produce en masa para satisfacer las necesidades de la masa. No es algo así como que se impone la ley o hay un capitalismo salvaje y se impone la ley del más fuerte. Si nosotros vemos, por ejemplo, las leyes de la evolución y del evolucionismo, no existe tal. La cuestión de la selva es la ley de la adaptación, no la ley del más fuerte. Quienes se adaptan más a las circunstancias y a los hechos son los que sobreviven. Lo mismo pasa en el mercado. En el mercado, digamos, una persona que hasta ayer era millonaria puede fracasar si es que no se adapta a los requerimientos de las personas, de los compradores. Es decir, ahí no hay capitalismo salvaje, estimado Henry, sino lo que hay adaptación. Quienes se adaptan, como en la selva, logran sobrevivir. Ayer pudiste ser millonario, hoy día puedes ser pobre. Ayer pudiste ser pobre, hoy día puedes ser millonario si es que satisfaces las necesidades de esa gran masa. Quizás se podría, a partir de lo que indicaba, formular hace un momento Oscar, establecer para el debate igualmente si tiene sentido hoy considerar a esos pueblos primitivos, a esas sociedades arcaicas, en un estadio inferior al que nosotros nos encontramos desde el punto de vista de la felicidad, o empleando algún criterio, porque alguien podría tener esa inquietud, ¿no? Pero ¿por qué es malo ser primitivo? ¿Por qué, si analizamos lo que está sucediendo en algunas de las comunidades aisladas en todo este territorio o en otras partes del mundo, cuál es la razón por la cual nosotros, soberbios, consideramos que esos pueblos primitivos se encuentran en una situación indeseable? ¿Y por qué nosotros, con las complicaciones que son mayúsculas en una sociedad compleja como la que nos encontramos, tendríamos esta postura? Eso también, ¿no? Porque para hablar del primitivismo no solo hay que pensar en estos términos de actitudes, sino también desde el punto de vista de la organización de la sociedad. Según nosotros, digamos, según desde donde nosotros pontificamos, desde la teoría, digamos, cómo se tipifica un primitivo, a partir de ahí, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que un primitivo es, y puede ser que tengamos razón o no, pero por lo menos ¿no? Hay dos elementos: carente de sensibilidad y sobre todo escaso de razonamiento, porque no ha desarrollado todavía su masa encefálica o como quieran llamarlo. Es
Es decir, carente de sensibilidad. Le molestó y le dio un garrotazo porque le molestaba. No tiene otro alcance, otra sensibilidad. No le va a doler. Y por lo tanto, su razonamiento es tan corto, porque no puede pensar que está matando de pronto a un ser humano que pudo haber sido una lumbrera el día de mañana y que él puede ser más bien un cultivador. O sea, además, ese elemento del primitivo de escasa propensión al cultivo. El primitivo caza. Él caza en general. Entonces, carente de sensibilidad, ¿no? Una ausencia de sensibilidad, escaso razonamiento, y obviamente es el que va a llevar nomás a la vía rápida por el masazo. En función de ello... Hay varios gobernantes actualmente. Bajo esa descripción. Escaso de flexibilidad y movimientos afines también. También. Y solamente va, ojo, y caza. Este dato es el importante, me parece, el meollo del asunto. Él va a tener el poder para ir a sacarte lo tuyo. Él no va a ir a cultivar. Podríamos decirles depredadores rapaces. A veces de rapiña. Él te va a sacar los impuestos, él va a cazar Y además, lo que vos has cultivado. y además sin Pero respetar eso la no norma puede. existente. ¿Perdón? Sin respetar la norma o los procedimientos existentes. Pues la puede hacer. También se puede manipular. Pues la puede hacer. Después viene la otra pregunta. ¿Por qué se sostiene? Porque si es carente de sensibilidad, escaso razonamiento y un cazador rapaz, ¿por qué se sostiene? Porque, a mi manera de ver, porque hay muchas personas de calidades, digamos, de semejantes en la sociedad, ¿no es cierto? El instinto bajo para mí de que primero, o sea, el pensar que todo gira alrededor del estómago, y al decir eso me refiero alrededor de las necesidades meramente materiales, etcétera, carnales, qué sé yo, y materiales, es lo que se impone, ¿no es cierto? Y el primitivo halaga esas cosas, como por ejemplo con bonos de dinero, digamos, halaga eso, halaga el aspecto material en las personas, ¿no es cierto? Y se gana la simpatía de ellas, porque también tienen algo de primitivo, Van a llevar a la página lo negativo. que te retrastex. No me voy a retratar. Claro que no hay que pensar únicamente que se mantienen por la fuerza, por su capacidad de cazar al prójimo, porque en estos regímenes la fuerza no es lo único que se tiene con el objetivo de mantener su vigencia. Además sería imposible. Si tienen que usar la fuerza cotidianamente en contra de todos quienes conforman la sociedad, es inviable cualquier régimen. Lo que pasa es que muchas personas están de acuerdo con esa manera de proceder y aspirarán en determinados casos a ocupar ese lugar. Y un apunte adicional a lo que mencionaba sobre la importancia de la sensibilidad. Se ha destacado en varias ocasiones, hay una tesis doctoral de filosofía de Edith Stein, la importancia de la empatía, y la empatía tiene que ver también con nuestra evolución, con el progreso que ha experimentado la humanidad y hasta con nuestro crecimiento como personas. El sujeto que tiene la capacidad de experimentar la empatía, de colocarse en el lugar del otro, del prójimo, pues reconocerá que hay límites y no procurará generar daños. En cambio, allá no hay. Un elemento, un ejemplo histórico acá en Santa Cruz, Noel Kennedy. Iba a conservar la naturaleza, la sensibilidad. Lo mataron los narcos, los cazadores. Sin sensibilidad ni menos todavía empatía. Es decir, y esto lo va a seguir encontrando en sociedades permanentes. Hay gente con sensibilidad, con desarrollo, con razonamiento y cultivador, de letra, de árboles, cuidado de animales, hay eso. Pero te vas a encontrar con la enorme masa primitiva de decir, no, pará, a este hay que bajarlo. Ahí lo tenés también al diputado Edmundo Salazar, por ejemplo. Y así vas a ir sumando el drama humano. Este año se han cumplido 30 años del asesinato de Noel Kempff y en noviembre se van a cumplir 30 años del asesinato de Edmundo Salazar. Como dice Borges, siempre Caín está matando a Abel. Si estamos ante una discusión que suele denominarse la discusión entre civilización y barbarie, ¿no?
porque podríamos decir que esta civilización occidental que tenemos podría estar entre esos dos mundos polares, ¿no? Entre lo que es civilización y entre lo que es barbarie. Lo que es civilización se suele decir lo que ha sido evolutivo y se denomina la civilización occidental, y lo que es barbarie, la otra civilización. Muy criticado por antropólogos y filósofos que dicen que evidentemente con esto se ha querido demonizar a los indígenas, y obviamente no queremos demonizar, yo por lo menos no demonizo a muchas culturas indígenas, tachándolas completamente no de indígenas, claro, ¿no? Pero más o menos con ese discurso a muchos indígenas, o la crítica de estos antropólogos es que se ha querido demonizar a muchas culturas indígenas, y obviamente no es así, ¿no? No es así. Hay muchos valores que se pueden rescatar de varias otras culturas. Como también se ha pretendido divinizarlos, ¿no? Claro, como se incluso desde el punto de vista del pensamiento, o lo que es el mito del salvaje, del buen salvaje, pero hay cosas buenas también, ¿no? Pero es más la actitud, ¿no? Porque obviamente podemos encontrar incluso ahora estatistas y presidentes de estados que pueden estar completamente sumidos en lo que es Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a darle curso acá. La Nación me parece muy bueno, La Nación de Henry Ríos. Nación solamente. Nación solamente, la Nación. Solamente Nación. Solo Nación. Sí. No quiere usar el artículo. No quiero usar el la. Breve crónica, me llama él, breve crónica de la subversión y crímenes conexos de lo que salió el Estado plurinacional. Cómo se prepararon y ejecutaron y quiénes los instigaron. Esto es hasta el 2000, desde el 2003. Desde los 90, el 2000, 2002, 2003, todo un proceso subversivo que es el que ha derrocado a la República y del cual ha salido el Estado plurinacional. Hay una reseña a Germán Bush, sí, a las cartas de la Arguedas también. República. Se continúa con las entrevistas de García Mesa. Y con el general Juan Belice Herrera, que era el comandante del ejército en octubre negro del 2003. Interesante. Donde dice que el agregado militar de Venezuela financiaba esa subversión, por ejemplo, un coronel Barreto. Y está testimoniado eso, toda la fe. La verdad doy la cara. Muy loable lo tuyo, de verdad. Y eso está ahí. Y no porque estés acá, pues hacer estas cosas. Y hay revelaciones muy importantes. Develar estas cosas que nosotros no sabemos, te felicito. Esto lo van a encontrar en donde. En los puestos de periódico de la plaza, en la calle Ayacucho. Búsquenlo, se lo recomiendo a la gente que nos y en de libros Junín 229. Junín 229, sí. Aquí en Santa Cruz. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias. 2 minutos estamos con ustedes. Sí, de verdad, porque no sé que nos escuchan por la zona del Torno, La Guardia, y yo nunca los he nombrado, por la ciudad del Niño, no hay que decir Porongo, en Buenavista, el Norte Integrado, en televisión nos ven también, me han dicho por allá, por todas las provincias que tienen un santo, San Javier, San Matías, San Ignacio, y llega el cable, y además en la televisión abierta igual, así que un saludo y un agradecimiento grande. No sabía yo, varias personas que están por acá me dicen, hemos visto invitados por la frontera. Televinto, digo Henry. A Henry le ha interesado el tema de Televinto, es un hombre con variados. No, eso yo, porque un tiempo he vivido por ahí, ¿no? Por eso decía, pero también me interesa. ¿Por Televinto? Un tiempo. Un tiempo. No, una semana, yo le fui de visita. Ya. Muchísimo. Estamos hablando acá con Enrique Fernández, Luis Cristian Riva, Andrés Canseco y Henry Ríos, que viene de Oruro. Ahora sí, bien. Bien, el tema es el primitivismo en política, y la pregunta al final era, ¿por qué se sostiene el primitivismo en política? Yo creo que porque muchos de los electores tienen también algo de primitivos, ¿no? Yo creo que muchos de los electores, tienen de todo, tienen de primitivos, y cuando se halaga uno de sus instintos, es muy fácil caer en ese tipo de halagos, en ese tipo de tentaciones, y es lo que sustentan a los caudillos primitivos, digamos, o bárbaros, ¿no es cierto? Yo creo que ahí estaría la respuesta. Y a mi modo de ver, por ejemplo, las publicaciones, los escritos, las reflexiones, como este ejercicio mismo que estamos haciendo ahora, es un arma muy interesante e importante contra la parte mala del primitivismo. Yo creo que es muy importante, por eso que estamos haciendo ahora también aquí. Sí, dos cosas. Primero, ¿por qué persiste? Bueno, porque tienen promotores. No subsistiría sin la existencia de promotores. Gente que desde alguna marcada tendencia política, ideológica o directamente desde el interés, sin ni siquiera una reflexión mínima,
apunta a generar este tipo de pensamiento, ¿no? Que no importen las normas, que las instituciones son dañinas, que necesitamos retornar a ese pasado precolombino o de cualquier otra época que podría ser más decente, por un lado. Y por el otro lado también tiene que ver, en la línea de lo que señalaba Henry, de que la idea misma de progreso, de civilización, de desarrollo, todas esas cuestiones que han sido parte de la humanidad, que son parte de la humanidad, siempre implican tiempo, implican esfuerzo, implican hasta generaciones, implican formación, cuestiones que para fines inmediatos, electorales o hasta para la obtención de beneficios son lentos. No seducen, por decirlo de una manera más política. En cambio, la idea del primitivismo, de anular esas barreras, de lograrlo todo de un golpe, no necesariamente un golpe de garrote, pero de un golpe, de una acción política, de una expropiación o de cualquier otra cosa que refrende estas prácticas primitivistas, seduce, ¿no? O sea, la idea del cambio rápido, la idea de que de aquí en adelante vamos a cambiar y demás, también juega con la sustancia del primitivismo para que lo apoyen. En algún momento, por ejemplo, decía Henry que hay una variante de intelectuales o de personas que denominan al capitalismo como salvaje, y esos son las personas que se denominan progresistas, los progres. Los progres piensan que obviamente lo que es capitalista es salvaje, y ellos piensan que con sus ideas progresistas van a lograr llegar a un estado de armonía, de felicidad, donde todos estén bien, de una manera igualitarista. Son socialistas lights o socialistas trasnochados, como podríamos decirlo. Esa es una mentalidad progresista que dice que obviamente vamos a llegar a un lugar donde no sea salvaje, donde sea un estadio celestial, armónico, ¿no? Llegar a un paraíso en la tierra. Más o menos esa es una filosofía, entre comillas, progresista, que confunde esta situación de que estamos viviendo un capitalismo salvaje y otro mundo será posible, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y otros líderes y políticos que, como dice el mismo Henry, adornan y enamoran a esa masa muchas veces, ¿no? Con este tipo de discursos que son demagógicos en sí, ¿no? Son demagógicos, son falsarios. ¿La demagogia será primitiva? Bueno, muchas veces muchos dicen que mentir es un instinto de astucia y de inteligencia, ¿no? Digamos, eso es también discutible, ¿no? No sé si habría que ver si todo es primitivo o no es primitivo. Claro, desde el punto de vista moral se podría lanzar a alguna censura. A mí lo que me gustaría resaltar en esta discusión tiene que ver con ese sujeto pasivo que ha sido destacado. Porque, como es sabido, alguien podría tener estas particularidades casi cavernarias, acceder al poder y quedarse. Y uno entiende que esto resultaría solo viable en una sociedad mayormente primitiva. Y que luego, evolucionando, progresando, ya las personas se librarían de todos esos males. Sin embargo, existen dos ejemplos que se constituyen en una refutación contundente. El primero más que el segundo. Pienso desde luego en lo que pasó en Alemania, caso bien conocido, una gente preponderantemente culta que elige a un sujeto que jamás ocultó sus propósitos criminales, rudimentarios y en donde marcaba la violencia, porque Hitler jamás recurrió a sofismas o engaños. El otro caso que estamos viviendo actualmente, si es que quienes nos escuchan tuvieron la fortuna o desgracia de mirar, si así sea parcialmente, el famoso debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, porque si tuvieron esa experiencia notarán con facilidad que Donald Trump, desgraciadamente la otra opción es también funesta, ¿no? Pero en el caso de Donald Trump lo que prevalecía era la irracionalidad, hasta avisos de violencia, y resulta que hay la posibilidad de que ese sujeto triunfe en una sociedad que supuestamente ya no merecería la calificación de primitiva. Queda entonces esa opción de que no solo en sociedades que se hallan en un estadio primitivo con varias complicaciones surgen estos fenómenos, sino también más se reproducen. Concretísimo. El ser humano, digamos, tiene esa ambivalencia, ¿no? Digamos, y tiene, al mismo tiempo que puede ser un ser racional, también es un ser irracional. Hemos dicho en algún momento que muchas cosas del primitivismo, y tú lo dijiste, Oscar, parece,
se mueve por cuestiones emocionales, de amor y odio. Y muchas veces el nacionalismo está en ese terreno, ¿no? En el terreno de amor y de odio. Cuando tú sacas banderas en momentos de crisis, de que somos pobres porque otro nos está dominando, o somos pobres porque los demás son nuestros enemigos, obviamente va a florecer ese sentimiento de amor y al mismo tiempo de odio al que es distinto, ¿no? Entonces esa es la fase irracional de todo ser humano en todo el estadio de nuestra civilización y de todo desde que el ser humano, yo creo que ha estado presente, ha habido momentos de emoción y hay momentos de racionalidad. En cada uno de nuestras propias vidas podemos sentir los momentos esos, ¿no? Hay momentos emotivos y hay momentos de racionalidad. Habrá momentos emotivos donde desborde de demasía nuestro amor por algo tan irracional que luego nos demos cuenta y luego nos riamos y digamos cómo amaba a esa persona, ¿no? Ahora, ¿por qué anida el primitivismo? Uno podría preguntarse por qué. Ya las explicaciones son muchas, te han dado obviamente. Hay dos elementos básicos en por qué la sociedad, como el caso de Alemania, Italia y toda la sociedad, y Norteamérica que lo está nombrando, ¿no? ¿Por qué se busca eso? Porque como todos venimos de esa condición, y por más que estudiemos, resulta que como anida nomás en nosotros el primitivismo, nada más que lo vamos dejando o lo podemos frenar. Hay un bárbaro en el interior de cada ciudadano. Entonces, ¿por qué se dan? Habría que leer a este filósofo Kierkegaard, que habló mucho sobre el concepto de la angustia, y otros autores que hablan cuál era la característica del primitivo primaria, antes de todo, el miedo. Que Kierkegaard lo va a estudiar como la angustia, el miedo. Resulta que eso está siempre, el ser humano tiene miedo siempre a algo, por eso el miedo al hambre. Entonces le pone el voto a alguien que le dice, yo te voy a dar de comer, recibime esta banderita y esta remera, solamente tenés que hacer y darme el voto, porque yo te voy a dar de comer. Y el indefenso, sin trabajo, sin nada, le da el voto al primitivo y ya está. Fíjate lo que está apelando Donald Trump. Estados Unidos está amenazado, han puesto bombas. Hace años le tiraron 2 torres. Está asustado el norteamericano. Van a ir, le van a cambiar su cultura. Entonces aparece este macho, este carente, que no tiene sensibilidad con los que van a ingresar. Este realmente va a destruir al enemigo. Entonces uno por identidad, otro por conservar la vida, porque no dicen, ¿y qué va a pasar que vengan todos estos islámicos o de cualquier parte del mundo, estos sudamericanos, nos pongan bomba, no vamos a poder salir desde nuestra casa? Que vengan trans, urgente. Por lo tanto, la existencia y el mandato del primitivismo en política lo clama la población, aunque parezca mentira, por miedo por no tener plata para alimentar a su hijo. De pronto aparece alguien y dice, mira, yo te voy a dar trabajo. 5.000, 500.000 empleos, que no lo voy a nombrar, todo el mundo sabe, prometió y arrasó con los votos. Pero no, la seguridad que daba del empleo. El miedo va jugando con el dirigente primitivo y se siente cómodo, y así le va. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y vamos a seguir. Como cuando vos lo entrevistabas a García Mesa, ¿es un hombre locuaz? Sí, bueno, a mi modo de ver es un filántropo. Que cocinaba cadáveres. No, o sea, es un filántropo, ¿no? Yo varias veces que he ido a visitar en el hospital militar de Cosmil, me he encontrado con el siguiente cuadro. Mujeres de pueblo, digamos, o sea, humildes, con sus hijos niños, con juguetes nuevos estrenando y jugando ahí. Y una anécdota,
Yo estaba hablando con él y se acercó una de ellas que le ayudaba en sus cosas, se lo compraba shampoo, etc. Y se estaba despidiendo y sacó García Mesa 100 bolivianos y le dio, y le dijo, toma tu aguinaldo, y se rieron así, ¿no? O sea, creo que se dedica a esas cosas de filantropía, ¿no? Tal vez por salvar su alma. O tal vez para tener empleados, ¿no? Por supuesto. Algo así. Luego, Y la si era- culpa también te Claro, persigue. posible. Puede haber sitio para el arrepentimiento. Por supuesto. Sí. Se dio el caso que en Argentina, y eso contaba con un sacerdote, de uno de los represores que había matado, había torturado a mucha gente. Y sin embargo no tenía hijos y al final adoptó un chico parapléjico. Y la señora vivía entregando un parapléjico, por ejemplo. Pero ellos lo necesitaban en función de lo que habían hecho también. O sea, no le cuento siempre dar examen acá. Ah, Videla tenía un hijo al cual ocultaba, Bueno, porque tenía problemas de inteligencia subnormal. entonces, quizás en todo caso, Hablando del pensamiento primitivo. en todo caso, vos cuando lo entrevistás, ¿en qué cárcel está para que la gente sepa? Chonchocoro, pero cuando yo lo entrevisté estaba en el hospital militar por problemas de salud, porque ya tiene 88 años, algo por ahí, ¿no? Lúcido todavía. Más o menos, sí. Mal de la espalda, casi se cae una vez, pero mal de la salud, con la salud deteriorada. Bien, entonces busquen el Bisemanario. Bisemanario. Sí. Esto vos lo estás editando en Oruro, ¿no? En Oruro se imprime y circula en La Paz, en Cochabamba y aquí en Santa Cruz. ¿Y cómo te va? Bien, bien. Ha subido el tiraje a 1000 ejemplares y tiene muy buena acogida. Se agota en varios lugares, más que todo en La Paz. En Cochabamba, estamos viendo porque las anteriores números no circularon aquí, no pudieron llegar, pero tiene buena acogida de la población. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Luis Cristian Ríos, muy amable, gracias por tratarlo. Muchas gracias, estimado Oscar. Frente al primitivismo yo quisiera poner y resaltar lo que es el evolucionismo, es decir, avanzar, intentar avanzar, a veces se retrocede, pero en una forma de ensayo y error podemos llegar a estadios más avanzados, ¿no? Mediante el evolucionismo. Un placer, Oscar. Un saludo a todas las personas. Tengan un lindo fin de semana. Ha estado callado, descansé por ahí. Otra vez. Está introvertido, ¿no? No quiere sacar el primitivo cuando está Más rato va a sacar, va a salvaje salir. incendiario que todos llevamos dentro. En la noche va a salir. Enrique, gracias por el tema. Gracias y que tengan todos un excelente fin de semana. El fin de semana sí puede darse cabida al primitivismo, ¿no? Porque genera en ocasiones grandes placeres, así que no hay que despreciarlo del todo. Sí, para reivindicar un primitivismo como destacaba Henry, ¿no? Hay primitivismo bueno y hay primitivismo malo. Lo que sí se tiene que cuidar es que ese primitivismo en política continúe teniendo vigencia, no solo aquí, sino alrededor del mundo. Gracias, Henry, muy amable. Muchas gracias, Oscar, y gracias por la acogida que me dan aquí siempre, por el café, por las masitas, por todo eso. Sí, y buenas noches a todos. Se las terminaron, parece que no almuerzan esto, se comieron todos los horneados únicos de Luz Marina, al cual le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Tumper Radio. Te espero el día lunes con un programa también interesantísimo. Beso enorme, Tumper Radio. Chau, chau.